Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea cualquier momento en el que ustedes escuchen esto, espero de todo corazón que pueda ser de gran bendición en su vida. Como tal, vamos a tener el repaso de la lección de manera virtual. Vamos a utilizar estos medios que hoy en día, con los que hoy en día contamos y pues tomando en cuenta la situación también, es un gran recurso que se puede utilizar para dar a conocer la palabra de Dios a otras personas. Como se menciona, como se puede ver en este video, vamos a hablar sobre la lección número 5, el repaso de la lección número 5, Jesús como el gran maestro. Todo esto es referente al tema general de este trimestre, la educación. Antes de comenzar este repaso, este breve repaso, vamos a tener una oración. Donde quiera se encuentren, tengamos la reverencia para orar y para poder consagrar nuestra mente en este momento y poder elevar nuestros pensamientos para con Dios. Les invito a orar. Señor poderoso y misericordioso, gracias porque nos permites tener este momento de meditación en tu palabra, este momento en donde podemos consagrar nuestra alma, Señor, y nuestros pensamientos a ti. Te pedimos, Señor, que en donde quiera que nosotros estemos, bendigas nuestras actividades, bendigas las cuestiones que estamos realizando, Señor, que sea tu mano poderosa la que nos ayude a salir adelante en cualquier situación adversa que estemos pasando y que de esa manera, Señor, podamos estar triunfantes en Cristo Jesús. Señor, este repaso que vamos a tener, este breve repaso, te pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos permita hacer las cosas de la mejor manera. Que los conocimientos que en esta semana tú deseaste que nosotros aprendamos, Señor, los podamos repasar, podamos meditar en ellos y de esta manera, Señor, consagrar nuestra alma a ti. Sé con nosotros, quédate con nosotros en este tiempo y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Como saben, hermanos, tenemos el repaso de la lección. El repaso de la lección número 5, la educación. Como bien saben, pues estamos trabajando sobre el tema general de este trimestre, que es la educación. Y deseo de todo corazón que este breve repaso que vamos a tener pueda llegar a nuestra alma, pueda llegar a nuestros corazones y de esa manera podamos empatar todo esto que estamos aprendiendo en que vamos a aprender, estamos aprendiendo y hemos aprendido en esta semana con las lecciones anteriores. Nuevamente recalco, el título de esta lección de esta semana es Jesús como el gran maestro. Si bien estamos hablando de la educación, necesitamos de alguien que nos enseñe esos temas, que nos enseñe, que nos imparta, que nos eduque, valga la palabra, que nos eduque. Y este tema como tal, el tema del repaso de la lección número 5, habla de ese gran maestro, de ese gran educador. Todos sabemos quién es Jesús, Jesucristo. Es interesante el versículo que se nos da para el estudio de esta semana. El versículo que se nos da se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo como tal engloba el repaso de los 6 días en general de esta semana, porque habla absolutamente de todo. Conforme va pasando los días, se va desglosando y se va especificando a qué hace referencia. Pero como desde primer inicio nos muestra una gran relación entre Dios, entre Jesucristo y la palabra conocimiento, iluminación. Interesante. La manera en que este versículo relaciona todas estas palabras en una misma idea. Jesucristo es la iluminación del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Si tú no conoces a Dios, en pocas palabras se puede resumir así, si tú no conoces a Dios, porque no le has visto, porque no le has tratado, no te preocupes. Tú debes de conocer a Jesucristo. Porque Dios es Jesucristo y el conocimiento que tú tienes sobre Jesucristo es el mismo conocimiento que viene de Dios. Es así de interesante, es así de complejo, pero también así de sencillo entender esta relación. El transcurso de los siguientes días nos da una explicación más definida a lo que se hace referencia. El repaso de esta lección empieza con una historia triste, una historia trágica,
Es narrada desde la perspectiva de Billy Graham. La historia dice que Billy Graham asiste en cierto momento con su general al hospital en donde están soldados heridos del conflicto bélico que se estaba suscitando en ese momento. Asisten al hospital, llegan al hospital, y de todos los heridos, de todos los soldados heridos, hay uno en especial del cual se dice que no va a poder volver a caminar. Las heridas le destrozaron tanto que ya no va a poder caminar. Entonces el soldado malherido hace esta pregunta, dice: podría ver de casualidad, si se me es permitido, a aquella persona por la cual estuve en el combate, porque no le he visto, no le conozco, no sé quién es. Me imagino al soldado pensando eso, y pues ahora está aquí, ahora vino a verme, ya estoy todo destruido y ahora vino a verme, no le conozco, me gustaría conocerle. El general asiste a esa petición, se acerca y desde la posición en la que se encuentra el soldado malherido, le puede ver. El soldado malherido comienza a llorar. ¿Por qué? Porque por primera vez está viendo a la persona por la que todo el conflicto él fue obediente. Es interesante cómo la lección comienza, porque la lección nos comienza hablando de algo que al principio parece no tener sentido para nosotros, pero sí lo tiene. Es que nosotros somos ese soldado malherido. Es que tú y yo somos ese soldado que está acabado, hecho pedazos. Y tal vez creo que piensas, y tal vez creo que crees que ese general por el cual hemos seguido órdenes y hemos luchado todo el tiempo, tal vez no te asiste, no te conoce y no desea conocerte. Y si te conoce, pues no le importas. Y la historia de la Biblia, la mitad de la Biblia nos dice que no es así. La otra mitad también nos lo dice. El Antiguo Testamento también nos habla de ello. Pero en el Nuevo Testamento se especifica ese gran amor que tiene Dios para con nosotros. Esta lección trata de eso. Esta lección trata de hacernos entender que en Cristo se ve reflejado el amor de Dios. Si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hablaba de un Dios, pues en el Nuevo Testamento se sigue hablando de ese mismo Dios, pero desde la perspectiva, desde la presencia de Cristo. Y como Dios no cambia, entonces el Cristo que vemos en el Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento y es el mismo que se encuentra hoy aquí, que se encuentra hoy contigo y que se encuentra hoy conmigo. Interesante. El día domingo nos viene hablando de esto. El día domingo nos especifica de qué manera funciona esta ecuación, este sistema. Cómo es que el Padre se presenta por medio del Hijo, de Cristo Jesús, hacia las personas, hacia la raza humana. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4 nos habla de esto, nos dice Dios hablando por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, hoy en día, Dios nos ha hablado por Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es sencillo. El carácter de Cristo es el carácter de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hasta cuando la humanidad está tan perdida pasa esto? Llegamos a Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Por qué? Es que Dios siempre está pendiente de nosotros, siempre está preocupado por nosotros, siempre desea que tengamos la mejor perspectiva, la perspectiva más clara de Él.
Y es esta: si nosotros podemos apreciar a Cristo y todo lo que Él realizó en su momento, cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros, entonces nosotros vamos a volver, es interesante, vamos a volver a entender cuál es el carácter del Padre. Cuando Cristo vino a la tierra, haciendo un pequeño paréntesis, cuando Cristo vino a la tierra, primero, el tiempo profético es el que se esperaba, ¿no? No vino antes, no vino después. ¿Pero por qué vino en ese momento? Bueno, porque en ese momento la humanidad había perdido de vista la verdadera perspectiva que debía de tener de Dios. En ese momento las personas que enseñaban, las personas que eran doctores de la ley, en ese momento habían perdido de vista cuál era el verdadero fundamento por el cual se basa Dios para gobernar el universo. Es el amor. Ya lo habían perdido, ya no tenían esa idea. Se basaban en reglas, se basaban en leyes que ellos mismos de alguna manera pusieron, basados en pues algunas leyes que Dios puso, pero ellos extrapolaron eso, exageraron eso. Habían perdido de vista el verdadero camino. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios es un Dios que impone? ¿Tú crees que Dios es un Dios que te limita? ¿Tú crees que Dios es un Dios malo? Es un Dios que te pide mucho a cambio de nada. Si tú crees eso, entonces déjame decirte que estás en una misma situación como lo estuvieron hace tiempo las personas que se encargaban de enseñar la Biblia. Porque así eran ellos. Trataban de sentirse felices, pero así eran ellos. Jesús mismo lo dijo. Ustedes, los fariseos, ustedes ponen cargas que no pueden llevar. Y le ponen cargas a las personas que tampoco pueden llevar. Interesante. En ese momento, cuando la humanidad había perdido la verdadera perspectiva del Padre, Jesucristo nace. Porque ese era el plan. Ese ha sido el plan. El regresar el pensamiento del ser humano a la perspectiva divina, a la perspectiva que Dios desea que nosotros tengamos de Él, la correcta, no la influenciada por este mundo de pecado y de maldad. El amor, el resplandor de Cristo, en Él, la gloria que resplandece en Él, en todas sus acciones que hizo, es la misma que resplandece del Padre. ¿Quieres apreciar al Padre? ¿Deseas saber cómo es el Padre? Contigo. Entiende, estudia cómo fue Jesús en la tierra con nosotros los seres humanos. Porque es lo mismo, es la misma relación. Interesante cómo esta lección se va desarrollando en el transcurso de los días. El día lunes nos habla de esto, nos dice en Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A quién le dio a conocer? A nosotros. Hay una pregunta que se nos hace, en este día. La pregunta es, como verbo, Cristo como verbo, ¿qué luz nos trajo? Déjenme contarles una historia. Hace algunos años, no muchos, tampoco poquitos, pero hace algunos años, yo como miembro de la iglesia, asistía, estudiaba, repasaba y muchas otras cosas más. Pero dentro de mí tenía esta idea. Si tú eres bueno, y creo que esta es una idea que está muy arraigada en muchos miembros de la iglesia. Si tú eres bueno, Dios te premia. Si tú eres malo, Dios te castiga. Y te castiga feo si te portas muy mal. Y esa idea, de alguna manera, es muy fácil percibirla. No digo que exista, solo digo que es muy fácil percibir esa idea en el Antiguo Testamento de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchas historias en donde pasa este tipo de situaciones. Cuando las personas hacen lo que Dios nos dice que es correcto, a las personas les va bien, pero cuando las personas hacen las cosas que Dios les dice que es incorrecto, a las personas les va muy mal, y siempre le atribuimos lo negativo y lo malo a Dios, y decimos, es que si te portas mal, Dios te va a tratar mal. Yo tenía esa idea, yo tenía esa perspectiva de Dios, y por eso decía, no, yo me porto bien, porque si me porto mal,
no quiero que no quiero que Dios me haga algo. Y no es Dios. Y las personas en la época en que Jesús vino tenían esa idea, tenían la idea de que Dios castigaba a las personas cuando hacían las cosas malas y Dios también les daba premios cuando hacían las cosas buenas. Y la idea es más compleja que solo pensar que Dios es bueno si te portas bien y es malo si te portas mal. Es más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Porque cuando Cristo vino, Cristo no se portó para nada así. Para nada se portó así. Y la Biblia dice que Cristo es como, que Dios es Cristo y Cristo es Dios. En Juan capítulo 14, versículo 9 nos habla de eso. Dice, después de una pequeña explicación en ese capítulo de cómo es el amor de Dios, cómo es Jesús con las personas, nos dice, a Felipe le surge una duda. Y la duda pues está en Juan capítulo 14, versículo 9. Estando Jesús explicando algunas cosas, a Felipe, discípulo, apóstol de Jesús, le surge la duda de preguntar, ¿y el Padre? O sea, tú eres Jesús. ¿Y el Padre? ¿Cómo es el Padre? Enséñanos al Padre. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo has estado con nosotros y todavía no me conoces. Y esa frase es como que muy profunda, porque particularmente siento que esa frase no la está diciendo Dios. No le está diciendo Jesús, esa frase la está diciendo Dios. Tanto tiempo has estado tanto tiempo he estado yo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. Dios diciéndole a Felipe, Felipe, no me conoces, que no lo entiendes, que no te das cuenta que así como es Jesús, así soy yo. Ahora Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. Fuerte, muy fuerte. ¿Cómo una persona que estaba tan cerca de Dios no había entendido eso? Que Jesús es Dios y Dios es Jesús, y lo que Jesús hace y lo que Jesús piensa y como Jesús se portó en la tierra, así se porta Dios, así es el carácter de Dios. La pregunta es aquí, ¿acaso tú y yo seremos un Felipe? ¿Acaso tú y yo estaremos en la misma situación y diremos, Jesús, yo te quiero y te amo, pero no sé cómo es Dios? No sé cómo es Dios conmigo, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, no sé. A veces la situación de la vida, supongo, nos pone en algunas situaciones así y nos hace dudar de si Dios nos ama realmente. Pero Jesús murió por nosotros y lo hizo por amor. Se despojó de todo lo que tenía en el cielo y vino a la tierra por nosotros. Y ese gran sacrificio que hizo Jesús es como si lo hubiera hecho Dios. Así de fuerte es esa relación entre Dios y Jesús. Así de fuerte. No podemos decir que no hemos visto a Dios si conocemos a Jesús. Se nos presenta en el libro de la educación en la siguiente frase, que resume en general los 2 días en los que estamos trabajando. Dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del Padre, el verdadero conocimiento, la verdadera perspectiva que debemos de tener de Dios. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Te hago una pregunta muy, muy personal. ¿Te has humillado alguna vez ante alguna persona? ¿Cómo te has sentido en esa situación? La verdad es que no te podría decir si te sentiste bien o mal, pero te diré que nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y lo hizo muchas veces, por ti, por mí, por este mundo pecador. A diferencia tuya y mía, Cristo es el Hijo de Dios, es el Dios mismo. Y desde su nacimiento en un pesebre, Él nos empezó a enseñar
qué perspectiva, de qué posición debemos de tener ante las demás personas. Una posición de humillación, no de exaltarse más. Este mundo nos invita a creer que somos mejor que los demás. Y Jesús no, Jesús nos dice que si queremos ser grandes en el cielo, aquí debemos ser siervos. No está mal tener muchas cosas, para nada. Lo malo es creer que eso nos hace más que los demás. Para Cristo, para Dios, somos personas que no deben de sentirse más que los demás, porque eso es lo que Cristo no nos enseñó. Cristo nos enseñó a rebajar ese ego que este mundo nos invita a alimentar todos los días. Humillarse ante cualquier situación, ante cualquier conflicto en el que nos encontremos. Cristo nos dice: humíllate. Qué lección tan grande, A veces, no sé, tal vez podríamos ponernos a pensar: ¿qué haría Cristo en esta situación? Una situación de conflicto, una situación peligrosa, una situación que no está a nuestro favor. ¿Qué haría Cristo? Interesante, porque dice aquí cómo leer la mente de Cristo, cómo leer la mente del gran maestro. ¿Qué haría Cristo ante una situación así? Cualquiera fuera, Cristo se humillaría. Y es el Hijo de Dios, es el Dios mismo, el Creador. Pero Cristo se humillaría. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Complicado saber qué haríamos. Solo cuando estemos en la situación sabremos qué hacer, pero Cristo eso es lo que nos enseña: humillarnos. Otra cuestión interesante que se narra, que se aborda en esta semana, es la reconciliación. La reconciliación, el hecho de regresar a una situación de favor a ambas personas, a ambos miembros. Reconciliación. Cuando Dios envía a Cristo, uno de los propósitos que Cristo nos viene a enseñar, pero que Cristo también viene a hacer con la raza humana, es el propósito de la reconciliación. Cristo, Dios, siempre nos están buscando en nuestra vida, constantemente nos están buscando, constantemente nos tocan, nos hablan, nos dicen: haz las paces conmigo, pongámonos a cuentas. ¿Qué hace el ser humano? ¿O qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, pues si la otra persona me dañó, entonces es la otra persona la que tiene que venir a pedirme perdón. No yo como afectado, es la otra persona. Y en este conflicto cósmico en el que nos encontramos con nuestro Padre Celestial, ¿así se comportó Cristo? ¿Así se comportó Dios? ¿Eso hizo? La historia dice que no. Nosotros dañamos al Padre cada vez que pecamos, dañamos su corazón, dañamos sus sentimientos, porque le hacemos, como en la historia del hijo pródigo, le hacemos sentir mal. Y a pesar de ese gran daño que generamos, Dios nos perdona y está dispuesto a la reconciliación. Y por medio de esa reconciliación es que nosotros tenemos la oportunidad de todos los días ir al Padre, todas las veces que fallamos y caemos, ir a Dios. El gran maestro y la reconciliación. Otra enseñanza grande que nos da Cristo aquí es esa, la reconciliación. Así como Dios nos perdona a nosotros a pesar de que somos nosotros los que le fallamos a Él, así nosotros también debemos ser partícipes de ese flujo, de ese círculo en donde estamos nosotros inmersos. El ministerio de la reconciliación. Reconciliarnos con los demás.
a pesar de que tal vez las otras personas son las que nos hayan hecho daño. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso nos enseñe a nosotros a reconciliarnos y nosotros somos reconciliados por ese grande amor, pero nosotros como seres humanos no queremos esa reconciliación? Triste, lamentable, porque cuando nosotros rechazamos esa reconciliación, también rechazamos la reconciliación que Cristo, que Dios Padre nos da. Dios nos invita a ser parte de esa reconciliación. Nos invita a que formemos parte de ese círculo que trabaja en cada ser humano para poder entender cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter que nosotros debemos de tener con las demás personas. Desde que Jesús nació, ya tenía a muchos alumnos a su alrededor, ya nos estaba transmitiendo mensajes, la situación, el momento, todo lo que acontecía a su alrededor, ya nos estaba transmitiendo ideas de cómo es Dios, humilde, palabras muy fuertes, palabras que hoy en día tienen una perspectiva diferente. Dios nos dice, no, para nada. Dios te enseña a ti y a mí, desde su nacimiento, la humildad. Y que las personas que le adoran, las personas que reverencian su nombre, le van buscando a Él. Porque dime tú, ¿qué hacían los Reyes Magos allí? Los pastores, los ángeles, José, María, Padre y Madre, le estaban adorando. Y Jesús no tenía nada. Interesante cuán profundos son esos conocimientos que nos transmite. Te quiero hacer una pregunta. Quiero que te imagines a tu persona en ese lugar, en ese momento. ¿Qué pasaría en tu mente? ¿Qué pasaría en tu mente viendo a Jesús en ese pesebre, rodeado de animales? Supongo que el entorno no era el que te esperabas para ver al Rey del Universo. Pero allí está y tú estás allí. ¿Cómo tratarás a las personas después de retirarte de ese lugar? No sé, de regresar a tu época, regresar ahora. Seguirás pensando que lo que el mundo nos enseña de cómo debemos de tratar a las personas es lo correcto. Si te hacen mal, haz mal. Si te hacen bien, pues haz bien. Si te pegan, devuelve. Si te dan un regalo, da dos. Nuestra perspectiva cambiaría mucho, bastante. En general, haciendo un resumen un poco anticipado, te invito a que pienses, te invito a que reflexiones conmigo. ¿Qué nos transmite esta lección en el transcurso de estos días? ¿Qué nos transmite? ¿Cómo podemos solidificar, cómo podemos unificar todas estas ideas? Cristo nos enseña cómo es Dios. Cristo nos enseña la humildad. Cristo nos enseña la reconciliación. Cristo nos enseña que la adoración que Él espera es una adoración de corazón, que va de corazón de nosotros hacia Él, y no porque la situación así lo manifieste, así lo impida. No, es una adoración de amor. Humildad. Es que todos esos conceptos, todas esas ideas que hemos estudiado en el transcurso de esta semana, de este repaso, de este pequeño repaso, deben y deberán ser utilizados para poder transmitirle a la raza humana cualquier conocimiento que deseemos. Esa es la manera efectiva para poder hacer esto. El día
viernes para estudiar y meditar. Enfatiza muchas de estas ideas. Hay varios textos bíblicos, pero nos dice, es una necedad el tratar de buscar educación fuera de Cristo. Porque Cristo es el único maestro, es la única figura real, 100% segura que existe para que nosotros podamos entender cómo debemos de transmitir la educación a otras personas. Si tú eres un padre, si tú eres una madre, si tú eres un maestro o impartes en algún momento de tu etapa, de tu vida, el proceso de enseñar, Cristo debe estar ejemplificado en ti. Si Cristo no está ejemplificado en ti, será muy complicado que realices esta función, esta labor tan privilegiada como Cristo nos lo pide, como debería de ser de forma efectiva y causar un verdadero impacto en las personas a las que les transmites esa información, cualquiera fuera. Hablar como un cristiano, asistir a la iglesia como un cristiano, explicar doctrinas como un cristiano y llamarse cristiano, nunca cambiará el hecho de ser cristiano. No. Son las personas las que nos observan. Hijos, amigos, familiares, extraños, personas ajenas a nosotros, que comprenden esa gran diferencia, esa perspectiva que tú tienes de que eres bueno y malo. Es tu perspectiva. Pero la perspectiva que tiene lo que está a tu alrededor, las personas que están a tu alrededor, esa es una perspectiva un poco más acertada, que se acerca más a la realidad. Ser cristiano, enseñarle al mundo cómo es Dios realmente. Hay una situación que pasa aquí. Dios de alguna manera, parafraseando un poco, se puede decir de esta manera, Cristo enseña al mundo cómo es Dios. Cristo enseña al mundo cómo es Dios. Ahora nosotros conocemos a Cristo. Y nuestra misión es hacer eso. Nosotros debemos de enseñarle al mundo cómo es Cristo. Y quitar, o por lo menos dejar la idea de que no es la perspectiva errónea que se tiene de que Cristo, de que Dios son malos. No. Así como somos nosotros. Esa perspectiva tienen las personas de Cristo. Nosotros somos esos educadores de los que se habló al principio, hace 2 diapositivas. Nosotros somos esos educadores. Nosotros somos esas personas que enseñan, que transmiten, porque conocemos a Dios. Y no necesariamente transmitimos letras, números, pero transmitimos ideas, filosofías, conocimientos, perspectivas de vida. Tú y yo somos esos educadores. Y es un gran honor ser un educador. Transmitirle al mundo del amor de Cristo. Es un gran privilegio el poder hacer esto. Y por esa razón debemos de buscarle siempre. Por esa razón debemos siempre de estar conectados con Él. Y tratar de enseñar la mejor perspectiva, la perspectiva que Cristo nos enseñó a nosotros de Dios. Es el repaso de la lección. Espero de alguna manera pues te hayas quedado durante todo este video. Si se ha hecho un poco largo, pues es un repaso. Es un repaso y de alguna manera los puntos, cada quien tiene puntos diferentes, pero en general los puntos principales son el educar así como Cristo nos educó, el enseñar ese amor hacia el mundo de Dios, así como Jesucristo nos enseñó a nosotros, y pues poder continuar en este camino. Muchas gracias por haber quedado en el transcurso de este video. Vamos a hacer una oración para poder finalizar y pues esperamos sigan estudiando su lección en el transcurso del trimestre. Pues ya casi vamos a la mitad. Hay que seguir estudiando y cada vez seguir cambiando nuestro chip de que tenemos de Dios y poner el verdadero chip, los verdaderos lentes con los que podemos ver mejor a Dios. Vamos a hacer una oración. Poderoso Padre, gracias por permitirnos hacer este repaso. Gracias porque pues de alguna manera se ha extendido un poco, pero pues tratamos de buscar los puntos más específicos para poder trabajar sobre ellos. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de tener esta lección, de poder estudiarla,
Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza todos los días para poder levantarnos, para poder estudiar, consagrar nuestra mente cada mañana, Señor, hacer de esto una actividad diaria, hacer de esto algo que nuestro cuerpo nos pida siempre, Señor, y poder estar contigo, Señor. Te pido por todas las personas que han escuchado esto y lo han visto, que tú llegues a sus corazones, Señor, así como en algún momento tú llegaste en el mío, Señor. Te pido que nos permitas seguir siendo fuertes ante esta situación tan complicada que se vive hoy en día, y que sin importar lo que pase, Señor, permítenos siempre hacer tu voluntad, Señor. Permítenos siempre unir nuestra voluntad a la tuya y estar siempre juntos, Señor, contigo. Permítenos pasar este día, noche o mañana, desconozco el momento en el que se esté viendo esto, pero pues permítenos seguir conectados contigo, Señor, y siempre tener esa perspectiva de Cristo, de ti, Señor, y de lo que debemos de hacer para poder ejemplificar ese gran amor al mundo. Quédate con nosotros, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.